No sé si recuerda de lo que estuvimos hablando un miércoles anterior, ¿verdad? Pero estuvimos hablando un poquito acerca de una mentira, el concepto de, que estoy solo, ¿verdad? Y hoy vamos a ver otra de las cosas que estamos en el tema, lo que es imposible, ¿verdad? Y lo vamos a ver también en el mismo concepto. Son mentiras que están tratando de frenarnos y, como decía Claudio, de no extendernos hacia adelante y seguir adelante haciendo la obra de Dios y viviendo para el Señor. Pero vamos a tener esto en cuenta para ver algunas cositas. Por ejemplo, ¿cuál es la mentira? ¿Alguna vez, dice, te has encontrado en circunstancias tan difíciles que has dicho, es imposible? ¿Quién de nosotros no ha dicho eso alguna vez? ¿Verdad? Esto es imposible, no veo la salida, mejor tiro la toalla. Ese es un término de boxeo. Ya cuando el manager ve al boxeador suyo medio noqueado, tira la toalla para que no lo sigan dañando, ¿no? Y de ahí sale el término, y a veces me hemos encontrado quizá en algún momento así. Dice, tal vez ha tratado de cambiar su carácter, pero sin éxito. O dice, he fracasado, no he sido buen padre, esposo o hijo. Se ha sentido alguna vez como un perdedor. Se ha sentido frustrado por no poder lograr la victoria en su vida cristiana, que otros parecen haber alcanzado, y la lista continúa. No he podido dejar esto, no he podido dejar aquello, no he podido lograr esto, para mí es imposible. Y esas sencillamente son mentiras para aquellos que somos de Cristo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ver la respuesta. La respuesta a esto es, la respuesta a usted no puede, pero Dios sí puede. En Isaías 41:13, vamos a leerlo, ahí lo tenemos una partecita en la pantalla. Jehová dijo, no temas, yo te ayudo. Y nosotros tenemos que mirar también a lo largo de la trayectoria en la vida cristiana, todo lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Todo lo que Dios ha hecho. No se preocupe que ahorita vamos a entrar en versículos, pero sencillamente buscando ahí en Isaías capítulo 41, versículo 13. Sí, por favor. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, el versículo 10 también, si lo puede leer. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, entonces, cuando vemos estas cosas, pensar en el concepto de no puedo, no va a ocurrir, no va a pasar, son términos que de repente nosotros podemos manejar. Y la pregunta es, ¿dónde está nuestra fe? ¿O cómo estamos ejercitando la fe? ¿Cómo estamos tomando las cosas que pasan en este mundo? Hay un ejemplo de Daniel capítulo 3, vamos a verlo, vamos a leerlo ahí, capítulo 3 del día al 27, para poder entrar en contexto. ¿Por qué? Dice aquí, pongamos en el lugar de los 3 jóvenes hebreos frente al rey de Babilonia, amenazado por ser echado en un horno de fuego, por desobedecer la orden de adorar la imagen del rey. Vayamos ahí, Daniel capítulo 3, y voy a ir leyendo, preste atención ahí, porque voy a ir leyendo algunos versículos para que puedan entrar en contexto. Ahora imagínense la situación de estos jóvenes, pero también vamos a ver la actitud de ellos. ¿Lo tenemos? Dice Daniel capítulo 3, versículo 10, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zarponia y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Versículo 11. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor se le pusieron las orejas rojas, dijo con ira y con enojo, que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego,
que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seré echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Es imposible lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Es imposible. Pero ¿qué más dice ahí? Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Es posible para Dios. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que aten a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¡Qué extraordinario pasaje! Y déjeme decirle algo, creemos firmemente que así fue. No es una historieta, es una historia contada por el mismo Dios a través de los escritores, para recordarnos que lo que la gente habla que es imposible, para Dios sí es posible. Y el hecho, quizá aquellos que hacemos asado, ¿verdad? De repente ponemos un fueguito ahí para hacer un asado, un pedacito de carne, y a veces yo llego a mi casa y mi esposa dice, huele a carne, ¿verdad? O sea, todo ese humo, todas esas cosas, de una vez se impregna la ropa, los cabellos, a que uno tiene que bañarse con shampoo varias veces para sacarse, ¿verdad? El humo y la leña y el carbón que el fuego levanta todo ese humo. Ahora, ellos estuvieron en este horno de fuego y dice, ni siquiera sus cabellos olían a fuego. Ni siquiera sus cabellos. Es como si adentro del lugar donde estaban el horno de fuego, ¿verdad? Hubiera alguna burbuja del poder de Dios guardándolo y cuidándolo. Ni la ropa, ni los calzados, nada, absolutamente nada. Pero lo que llama la atención maravilloso es, ellos dijeron, el Señor puede. Ahora, que no quiera porque tiene otro propósito es otra cosa, pero el Señor puede. Y eso quizás es lo que nosotros tenemos que aprender, a decir, el Señor puede. Ahora, no sé cuál es su voluntad, pero el Señor puede librarme. Y si no nos libra, tranquilo. El Señor cumplirá su voluntad y bueno, en su voluntad el Señor sabrá por qué lo hace. Pero una cosa sí, dicen los jóvenes, dicen, nosotros no nos vamos a postrar ni lo vamos a adorar. Entonces, ¿qué concepto que tenían estos hombres? La cercanía que tenían con Dios, cuanto más conocían a Dios, más confianza tenían en el Señor. Y más le creían al Señor. De tal manera y de tal forma que ellos dijeron, mira, Dios nos puede librar. Sepa Dios que Dios nos puede librar. Pero por si acaso,
porque si no ahí vendría la burla, ¿verdad? Si el Señor hubiese permitido que ellos se quemaran, quizás sería burlado. Ellos confiaron en el Señor y el Señor no los libró. Pero ellos dijeron bien claro, el Señor nos puede librar. Ahora, no sabemos cuál es su voluntad. Si el Señor no los libra, el Señor tendrá su propósito. Ahora, déjame decirle algo. Hay momentos difíciles en la vida que oramos confiando en que Dios puede hacerlo. Y quizás a veces nos vamos a tal punto de saber que Dios lo puede hacer, que tomamos la decisión de nosotros mismos, de decir, sí, Dios lo va a hacer. Y cometemos simplemente el error de nosotros afirmar algo que no sabemos lo que Dios quiere. Porque tenemos que ver qué Dios quiere con esto. Ahora, lo que no puede cambiar en nosotros es la certeza de que Dios tiene poder para hacerlo. Eso no puede cambiar. Ahora, nosotros promulgamos lo que dice la palabra del Señor. Dios puede hacerlo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora, ¿cuál es su voluntad? Ya es otro tema. Muchas veces Dios hace su milagro, ¿verdad? Y nosotros confiamos y creemos que lo puede hacer. Y muchas veces el Señor se lleva a una persona. Por más que hemos orado por esa persona, el Señor se la lleva. Ahora, Dios es soberano. Pero eso no quita que nosotros vamos a dejar de confiar en aquel que sí puede hacerlo. Y esto es lo que nos enseña estos tres jóvenes, ¿verdad? Jóvenes que son mencionados dentro de este grupo de lo que es este libro de Daniel. Daniel, un hombre de Dios. Estos hombres también, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los nombres que le habían dado, eran personas que tenían una convicción de que Dios sí es todopoderoso. Y que ese Dios poderoso puede obrar y puede transformar cualquier cosa. Si ese Dios, queridos hermanos, detuvo el sol, detuvo la luna, ¿cómo no va a orar en tu problema y en el mío? Si ese Dios cuidó a estos jóvenes de un fuego calentado 7 veces, que los que levantaron para tirar a Sadrach, Mesach y Abednego, cuando se acercaron para tirarlo, ellos se quemaron. El fuego era tan fuerte, el resplandor de ese fuego era tan fuerte, que ellos cayeron muertos. Pero Sadrach, Mesach y Abednego tenían una confianza en Dios, mantuvieron su confianza a tal punto que la presencia del Señor estuvo con ellos en medio del horno de fuego. Yo no sé cuál será el horno de fuego en el que usted o yo estemos, pero sí lo que nosotros anhelamos es siempre que la presencia de Dios esté con nosotros, porque para Dios nada es imposible. Ahora vuelvo a repetir, la fe no es ciega, la fe no es ciega. La fe cree en lo que dice la palabra de Dios, creemos en el Dios maravilloso, pero también sabemos que tenemos que depender de la voluntad de Dios. Por eso cuando usted ore y el Señor dé quizá un no, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Ahora, Dios tiene el poder de cambiar la situación, pero si Dios dice un no, recuerde, Dios tiene un propósito, Dios algo quiere lograr. Por esa razón es que hablamos de esto. Ahora seguimos. ¿Por qué rehusaron doblar sus rodillas ante un Dios falso, aún frente a la amenaza de la muerte? ¿Verdad? Es decir, ellos fueron amenazados. Si ustedes no se arrodillan, van a ser lanzados a lo que es el horno de fuego. Si ustedes no se arrodillan y no adoran, y aún teniendo esto, como decir, era una sentencia de muerte. Y ante la sentencia de muerte, ellos le dijeron, mira, nuestro Dios nos puede salvar de tu mano. ¿No le parece un poquito, verdad? El hecho de que ellos le han dicho, mira, Dios nos puede librar de tu mano. Y se supone que él era el rey y en esa época eran considerados un Dios. ¿Y qué dicen los jóvenes? Dice, Dios no puede librar de tu mano. Era atrevida la respuesta. Pero dice, mira, Dios nos puede librar. Ahora, si no nos libra, no te preocupes. Igual seguimos nosotros confiando en el Señor y no nos vamos a arrodillar delante. O sea, necesitamos eso también en el día de hoy. Gente que tenga convicciones tan firmes, tan fuertes, que aún sabiendo que había una sentencia de muerte, ellos dijeron, nosotros no nos vamos a arrodillar ante las cosas de este mundo, lo que es la idolatría, lo que es sencillamente la adoración. Ahora, y el resultado, dice, Dios los sacó del fuego sanos y salvos. Ni siquiera tenía olor a humo, que es el pasaje que nosotros leímos de Daniel 3, 19 al 27. ¿Se dan cuenta? Ahora, tenga esto en cuenta. No siempre Dios hace lo que pedimos porque Dios tiene planes y propósitos. Ahora, confiamos en un Dios que tiene el poder para hacerlo, pero siempre tiene que tener pendiente, querido hermano,
que ese Dios maravilloso va a obrar y tiene el poder de obrar, pero es probable que el Señor permita algo porque su propósito sea en el corazón, su propósito sea en el carácter, quizás cambiar el carácter, cambiar el corazón, cambiar la mente. Y quizás tenga algún propósito que nosotros no entendemos, pero Dios tiene su propósito. Y todo lo que Dios va a hacer siempre va a ser según su plan. Ahora, ¿podemos orar y Dios tiene el poder de cambiar las cosas? Sí. ¿Podemos orar que nuestros familiares se salven? Sí. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Podemos orar para que el Señor nos ayude en algún problema que tenemos? Cualquiera que sea. Claro que sí. Podemos orar. Ahora, ¿Dios es poderoso? Claro que lo es. Él es todopoderoso. Él creó el cielo y la tierra. Él creó el mundo. El Señor sostiene con su palabra, dice, sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Así como sustenta su vida y la mía. Dios tiene poder. Pero tenemos que aprender a vivir, como dijo el Señor Jesucristo. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino como tú. La humildad del corazón, pero también la dependencia en la oración del Señor Jesucristo, diciendo, Señor, yo quisiera que sea diferente, pero si no es así, que sea tu voluntad. Ahora, seguimos ahí y viendo lo que es la respuesta. ¿Qué hay en su situación actual? ¿Qué le parece imposible? Ahora yo quiero que usted en este momentito pueda reflexionar. ¿Alguna situación que hay en su vida que usted entiende que es imposible? O que ha lidiado y ha orado por un tiempo y de repente usted dice, no está pasando nada. Quizás alguna situación, no, es que mi hermano, mira, no, ese no se va a convertir porque ese es tan duro. Eso es un imposible, ¿o no? Para nosotros es un imposible, ¿verdad? Y son realidades, no estamos diciendo que no sean realidades, son realidades. Nuestra situación como se ve va a terminar así. No creo que haya solución. Puede pasar por nuestra mente. Ahora, lo que yo quiero llevar a pensar es, ¿y qué querrá el Señor con todo esto? Quizás lo que el Señor está tratando de que usted se acerque. Es como que a través del pueblo de Israel aprendemos que cuando el pueblo de Israel estaba tenía abundancia, de repente se olvidaba del Señor. Y el Señor tenía que apretar los tornillos y ahí se acordaban de que estaba Dios. Y ahí se acordaban. A veces nos puede pasar a nosotros, cuando todo está bien nos olvidamos del Señor, entonces de repente el Señor tiene que permitir cosas en nuestra vida, a ver si abrimos los ojos, a ver si recordamos que somos creyentes en Cristo Jesús, que somos siervos del Señor, que somos personas que tenemos una relación personal con el Señor. Y entonces ahí donde el Señor de repente puede llegar a permitir algo. Ahora, déjame decirle, muchas veces hemos pensado, esto ya no tiene solución. Y si usted nunca lo ha pensado, gloria a Dios. Pero muchas veces hemos pensado, esto no tiene solución. No hay manera, no hay forma de entrarle. ¿Cómo le hace sentir Romanos 8, 31 y 37? Vamos a ver. Teniendo esto en cuenta, que hay situaciones actuales que quizás le parecen imposibles. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, 31? Que mi esposo se convierta. Mire, eso es difícil. Eso es difícil. Claro, eso es nuestro imposible. Ahora vamos a ver para Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 31? ¿Qué pues diremos a él? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Muy bien. ¿Y el 37? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por medio de quien que nos amó. Dice el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, queridos hermanos, mírenme aquí un segundito. Mire aquí un segundito. En toda su vida como creyente, Dios está con usted. ¿Entendemos eso? Y todo lo que usted enfrente como creyente, usted viene con la caballería, querido hermano. Usted viene con los tanques, con los aviones. Es decir, el Señor viene con usted. En todo lo que usted emprenda, en todo lo que usted haga, el Señor está con usted. Como le decía Josué, ¿verdad? No te apartes de la palabra, ni a la derecha ni a la izquierda, porque yo estaré contigo. Y yo voy a prosperar lo que vas a hacer o lo que emprenda. Es decir, el Señor nos dice, mira, en tu vida cristiana yo estoy caminando contigo. En todo lo que tú hagas, dice, si Dios es por nosotros, querido hermano, si Dios es por nosotros, en el momento que usted aceptó a Cristo, Dios es por usted. Desde el momento que usted aceptó a Cristo. Así que si Dios es por usted, el problema es que quizá usted no está convencido de eso.
Pero si usted está convencido que usted aceptó a Cristo como su Salvador, usted está convencido que usted va al cielo porque pidió perdón al Señor, porque usted le recibió como Salvador. Si usted tiene eso claro, también tenga claro que el Señor está con usted. Amén. Y por eso dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay cosa en este mundo que si Dios no quiere que pase, pase. Y no hay cosa en este mundo que si Dios quiere que pase, no pase. ¿Me está entendiendo? El Dios maravilloso, lo que Dios quiere que pase va a pasar porque Él tiene todo el poder. Y lo que Dios no quiere que pase no va a pasar porque Él tiene todo el poder. Y cuando un creyente va, y cuando un creyente camina en esta vida, camina tomado de la mano del Señor. El cual, como veíamos el otro día, pone sus manos a nuestro costado, ¿verdad? Nos guarda de nuestros costados y nos pone su mano encima, nos guarda y nos protege. Es recordar que estamos en las manos del Señor y en las manos del Padre. Nadie nos puede arrebatar, pero también es saber que todo lo que hagamos en el poder del Señor, en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Todo imposible se hace posible. Pero siempre recordando esto, que sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe qué difícil cuando nos llaman a los pastores a orar por una persona que ya está desahuciada por los médicos? Qué difícil. Porque a veces quizás las personas nos invitan a orar para que pase el milagro de la sanidad. Y déjeme decirle algo, Dios tiene el poder para hacer sanidad, pero hay que ver cuál es su propósito. Y para nosotros cuando vamos a orar por alguien que ya el médico dijo, bueno, disfrútenlo porque se va. Y uno va y está ahí en el lecho de la cama y uno se acerca y uno dice, ¿qué palabras voy a usar? Porque los familiares están esperando que uno ore y ellos confían que cuando el pastor ora las cosas suceden. No, cuando Dios quiere las cosas suceden. Ahora confiamos en el Señor, esperamos en el Señor, pero el que lo puede levantar de la cama no soy yo, no es mi oración, es el Señor. Él es el que puede hacerlo. Ahora, cuando yo voy a orar, claro, voy a orar con fe. Porque mi Señor, eso es lo que me exige, que yo ore con fe, que tenga fe. Ahora, la fe no cambia la voluntad de Dios. La fe me hace llevar mi pensamiento a estar dependiendo de Dios y a ponerme de acuerdo con Dios. ¿Entiende la diferencia? Porque a veces pensamos que la fe va a mover la mano de Dios y la va a cambiar como uno quiere. No. La fe me hace poner de acuerdo con el Señor. Señor, si esta es tu voluntad, hacer un milagro, gloria a ti. Y si tu voluntad es no hacer el milagro, es hacer otra cosa, gloria a ti. Entonces, eso no quita de que yo ore con fe. Yo voy a orar con fe y el Espíritu Santo llevará mi oración para ponerla de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero mi Dios sí puede hacerlo. Y eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Y eso es lo que tiene que tener mi corazón. Mi Dios puede hacerlo. ¿Cuál es el propósito? Yo no lo sé. Pero hasta que el Señor nos muestre, ¿verdad? Si un sí o un no, yo tengo que estar confiado en el Señor, esperando en el Señor, orando al Señor. Porque mi Dios sí puede. Y a lo largo de la vida cristiana que usted ha vivido, algunos más, otros menos, usted tiene que recordar las veces que Dios ha podido cuando usted pensaba que no. Y a veces hemos tenido que pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname porque yo no pensé que esto iba a pasar. Perdóname, Señor, porque yo estaba dudoso de esto. Pero el Señor obra porque Él es poderoso. Porque Él hace y va a cumplir su santa y bendita voluntad. Por eso veíamos en Apocalipsis el otro día, ¿verdad? Dios el que abre puertas y nadie puede cerrar. Y Dios el que cierra puertas y nadie puede abrir. Así que motivémonos a entender estos versículos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en el 37, ante todas estas cosas que somos nosotros, más que vencedores. Porque Dios está con nosotros, mis hermanos. Por eso somos más que vencedores. La victoria del Señor nos la ha dado a nosotros. La victoria en la cruz del Calvario, la victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el diablo, el Señor nos la ha dado a nosotros, sus hijos. Y por eso nosotros podemos decir, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice el versículo 32, me encanta ese versículo 8:32 de Romanos, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es como decirle lo siguiente. Hay una persona que tiene $103 en su bolsillo. ¿Seré yo, Señor?
Una persona tiene $103 y la persona se acerca a usted y le da los 100. Pregunto yo, ¿qué le cuesta dar los 3? Si ya dio los 100, ¿qué le costaría dar los 3? No le costaría nada, porque ya dio los 100. ¿Entiende eso? Ahora déjeme decirle algo. Si ya Dios el Padre entregó a su Hijo Jesucristo para la salvación de su alma eterna, ¿qué le cuesta alimentarlo a usted? ¿Qué le cuesta proveerle su alimento, su ropa? ¿Qué le cuesta al Señor obrar en su salud? ¿Qué le cuesta al Señor si ya lo más grande lo dio? Eso es lo que explica el versículo. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si ya lo más grande el Señor lo ha entregado, lo más extraordinario el Señor lo ha entregado. Las demás cosas son cosas pequeñas comparado con que el sacrificio del Señor fue por sus pecados y por los míos, para que podamos ser salvos. La eternidad por la obra de Cristo fue lo más grande, lo más extraordinario. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Si Él ha dado a su Hijo, las demás cosas son pequeñas comparadas con eso. Y eso tiene que hacernos entender, mis hermanos, que debemos seguir confiando en el Señor. Seguir esperando al Señor y seguir orando con fe, pero que su fe no sea ciega, que su fe se ponga de acuerdo con Dios. Señor, yo oro porque sé que tú lo puedes hacer, pero también entiendo que tú tienes un plan, tienes un propósito, que se haga tu voluntad. Y eso es lo que nos enseña. Seguimos. ¿Qué podría ser más difícil de creer que la promesa hecha a María de que siendo virgen tendría un hijo, ¿verdad? El ángel le dio confianza diciendo lo siguiente, Lucas 1:37. Porque imagínense, ¿qué decía María? Pero ¿cómo yo voy a tener hijos si yo no conozco hombre? ¿Se acuerda? Y iba a tener un hijo siendo virgen. Es decir, una mujer que nunca había tenido relaciones sexuales. Era virgen. Y entonces viene el versículo y el ángel le va a decir lo siguiente. Lucas 1:37. Cortito, pero conciso. ¿Qué dice? Porque nada hay imposible para Dios. O sea, era contra naturaleza que una mujer sin tener intimidad con un hombre tenga hijo. Era contra naturaleza. Y el ángel le dice, tú vas a tener un hijo. La obra del Espíritu Santo en tu vientre, la sombra del Espíritu vendrá sobre ti. Tú vas a tener un hijo en esa condición de virgen. Eso era algo imposible. Por eso José cuando la quería dejar a escondida. ¿Por qué? Porque José dijo, bueno, me engañó, pero la amaba tanto, dice, para que no la apedreen, me voy y la dejo. Porque era algo imposible. Y todavía hasta el día de hoy es algo imposible y ya no va a volver otra María, cuidado. No va a volver otra María como ella. Pero lo que dice el ángel extraordinario, dice, porque nada imposible para Dios. Lo que tú ves imposible porque tú no conoces hombre, es posible porque el Espíritu Santo va a obrar en el vientre. Y eso fue la maravilla. Entonces María en un momento decía, pero esto es imposible, ¿cómo será esto? Pero el ángel le dijo bien claro, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Algo que ya estaba profetizado. Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿se acuerdan? Admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Ahorita estamos llegando a Navidad y vamos a repetir esos versículos, ¿no? Los jóvenes se están preparando para hacer una actividad grande en Navidad, ¿verdad? Se están preparando para eso, ¿sí? Muy bien, seguimos. Si alguien tenía derecho a decir es imposible, era María, pero en su lugar, ¿cuál fue la respuesta? Versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a ¿qué? A tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Era imposible, pero ¿cuál fue la respuesta de María? Si Dios lo dice, hágase conforme a tus palabras. Lo que Dios mandó a decirle a María, dice María, si Dios lo dijo, hágase conforme a tu palabra. He aquí la sierva del Señor. Amén. Seguimos. Dice, nosotros podemos decir lo mismo hoy cuando enfrentamos situaciones imposibles y las vamos a enfrentar, mis hermanos. Que para nuestro concepto, nuestra forma de pensar van a ser imposibles. Tenemos que decir,
¿verdad? Lo siguiente, dice una pregunta ahí. ¿Vamos a creer que no hay nada imposible para Dios o concentrarnos en el problema? Tirar la toalla, perder toda esperanza y entregarnos a la depresión, a la ira o a la derrota en medio de situaciones que sean difíciles. Claro que a nosotros no nos gusta enfrentar cosas difíciles, pero a veces hay que hacerlo. Le huimos quizás a esas cosas, pero a veces hay que enfrentarlo, no hay otra manera, no hay otra forma. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Creer que nuestro Dios es el Dios de los imposibles? ¿O nos vamos a frustrar? ¿Vamos a tirar la toalla? ¿Vamos a perder la esperanza? ¿Vamos a caer en la depresión, en la derrota? Porque nosotros no le vemos solución. Déjeme decirle algo, querido hermano. Cuando usted termina, el Señor comienza. Cuando usted ve que todo está mal y no hay salida, hay un Dios todopoderoso, el cual está escuchándole que clame, escuchando que usted hable con Él. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré ¿qué? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿O usted cree que Jonás conocía que había un pez por ahí dando vuelta? Él no conocía eso. Pero el Señor lo tenía listo, el Señor lo tenía preparado. Entonces, de la misma manera tenemos que aprender, queridos hermanos, cuál es la situación que nosotros vamos a ver y enfrentar, pero cuál es la actitud que vamos a tener. Y dice ahí, ¿cuáles situaciones imposibles estás enfrentando actualmente? Y quizá en su corazón y en su mente, usted tiene situaciones ahí. Ahora déjeme decirle algo, quiero animarle en esta noche, mis hermanos. Dios no ha cambiado. El mismo Dios que creó el cielo y la tierra es el mismo Dios que está hoy. Él no ha cambiado. Por eso dice Santiago 1:17, ¿verdad? Que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Dios no ha cambiado. Ese mismo Dios está siempre dispuesto. Que hay cosas que usted viene orando y no ha pasado nada todavía. Tranquilo, tranquila. Siga clamando, siga confiando en el Señor, siga esperando en el Señor. Porque el Señor tiene poder para hacer las cosas. Y el Señor va a obrar. ¿Qué más dice? Apúntele ahí en una hoja, escriba una hoja de los imposibles que usted crea. Haga ese ejercicio en su casa. Escriba, bueno, esto para mí ha sido muy difícil, no he logrado nada. En esto tampoco. Hágalo. Y póngalo delante de la presencia del Señor. Y recuerde que para Dios no hay nada imposible. Y le puedo asegurar que en el tiempo de Dios, en la gracia del Señor, usted va a tachar eso. ¿Amén? Amén. Ahora seguimos. Tenemos que orar, ¿verdad? Por cada una de esas situaciones y entender que para el Señor todo es posible. Debo decir esto, ¿verdad? Me tiene que tener la mente clara. El Señor lo puede hacer. Voy a confiar en Él. Ahora, si el Señor no lo hace porque tiene otro plan, gloria a Él, gloria a Él. Pero yo voy a confiar en mi Señor. Dice, ¿cuáles son los dos mandatos en 1 de Pedro 5, 6 y 7? Vamos a ver. Vayamos a Pedro. 1 de Pedro 5, 6 y 7. Dice el capítulo 5, versículos 6 y 7, de esta manera. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el 7 lo leemos todos juntos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando, ¿qué dice? ¿Alguna? Toda, ¿qué cosa? Ahora, si usted ve el versículo le está diciendo algo a usted y a mí. Si usted ve el versículo le está diciendo que usted y yo llegamos en algún momento a tener ansiedad. ¿Sí o no? Eso es lo que dice el versículo. Por eso es que dice el versículo, echando toda vuestra, es nuestra la ansiedad, no de Dios. Es nuestra la ansiedad. Y esa ansiedad, el Señor dice que la echemos, ¿dónde? Sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Queridos hermanos, a veces no venimos a la iglesia porque tenemos tanta ansiedad. Échela. Échela sobre Él. No, que yo tengo problemas, por eso que no he ido a la iglesia. Échela. Échela sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuanto más apretado está usted, más tendría que estar en las cosas del Señor.
Y a veces parece lo contrario. A veces queremos solucionar todo el mundo para después venir otra vez a la adoración y a la alabanza al Señor y a escuchar la palabra. No, venga a los pies del Señor y sea humilde, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios. Dice, para que los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, ¿qué es humildad? Déjeme decirle lo que es humildad, querido hermano. ¿Está atento? Le voy a decir lo que es humildad. Humildad es reconocer que usted con eso no puede. Humildad es eso, reconocer que usted no puede, que lo único que está haciendo esa situación es ansiedad, ansiedad, ansiedad. Por eso dice, eche vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor está atento, cuidando todas las situaciones de su vida. Eche esa ansiedad, no la guarde, no la atesore. Si usted atesora la ansiedad, va a oler mal. Si usted atesora la ansiedad, va a oler mal. Como olió mal el maná por la ansiedad de los israelitas, decir mañana no va a haber, así que vamos a juntar más hoy. Y al otro día, ¿qué pasaba con el maná? Olía. Y ese olor, todo el mundo se daba cuenta. Acá como que hay ansiedad. Acá como que hay ansiedad, porque acá huele mal. Exceso de futuro. Porque ellos decían, no, y si mañana no cae el maná. Señores, mis hermanos, 40 años cayó maná. El maná no cesó hasta que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. 40 años. Y estaban todos los días en la ansiedad. ¿Y si mañana no cae? ¿Y si mañana no cae? Y huele mal, y huele mal, y huele mal. La ansiedad huele mal, querido hermano. Por eso el Señor dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Hermano, entendamos, José Maciel entiende, el Señor todo lo puede. El Señor todo lo puede. Y eso tiene que llevarnos a nosotros. Entonces el versículo 6 dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuera tiempo. Y el versículo 7 entonces dice, echando sobre Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de vosotros. ¿Habrá alguna vez dicho esto? Lo hemos dicho muchas veces, no tengo dinero. ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 6:25? Vamos a buscar. Porque quizás usted, recordando, ¿verdad? Que cuando uno paga el alquiler, pagó, al otro día ya está debiendo. ¿Verdad? Y uno dice, ¿y ahora? ¿Y a fin de mes cómo lo pago? Ahora vamos a ver, ¿qué dice Mateo capítulo 6, versículo 25? Lo tenemos ahí. Bien, dice así. Capítulo 6, versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de venir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y es algo retórico, ¿no es la vida mejor, más que la vestimenta? Claro que sí. ¿No es la comida más que el cuerpo más que la comida? Claro que sí. Por eso dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ni qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni aún vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Entonces, simplemente el Señor está diciendo, queridos, la ansiedad no paga alquiler. La ansiedad no paga alquiler. Lo que paga alquiler es fe, oración y trabajo. ¿Estamos entendiendo? La ansiedad no paga alquiler. Pero lo que sí paga el alquiler es fe. Hay que creer en el Señor. Oración. Hay que orar al Señor por su provisión. Y trabajo. El que no trabaja, que no coma. Pero eso es lo que dice la Escritura. Entonces, el afanarme, ¿verdad? No me va a traer el plato de la comida en la casa. El afanarme no me va a traer ropa. Sino que podamos creer en el Señor, esperar en el Señor y hacer lo que nos toca hacer. ¿Y qué es lo que nos toca hacer? Dijo Pablo, estas manos me han sido útiles. Entonces, queridos hermanos, el Señor les quiere enseñar a través de este pasaje de Mateo. ¿Por qué usted se afana tanto, querido hermano, amigo? ¿Por qué usted se afana tanto si el Señor es el que tiene cuidado de usted? El Señor es el que tiene cuidado de sus necesidades.
El Señor va a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. El Señor es todopoderoso para proveer, hasta si tiene que usar un cuervo, lo va a usar. Cuando el Señor quiere usar un cuervo, lo va a usar. Es como aquello que le trajeron a la señora, ¿verdad? Una señora pobre, creyente en el Señor, y le dijeron, ve y llévale esa compra y dile que el diablo se la mandó. Y fueron allá y le llevaron la compra y la señora muy agradecida por la compra. Y los otros dispuestos a responder la pregunta, ¿quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? Y le dice la señora, ¿y usted no va a preguntar quién lo mandó? Bueno, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Porque Dios es el Todopoderoso. Y quiere que nosotros mantengamos nuestra confianza, mantengamos nuestra fe, entendamos que el Señor todo lo puede. Querida joven, Dios te va a dar un buen hombre, ora. Pero búscalo en el Señor. Búscalo en el Señor. Y por lo menos que tenga 5 años de misionero en el África. Comprometido. Pero búsquelo en el Señor lo va a traer. Y lo mismo los jóvenes. Ahora, queridos esposos y esposas, clamen al Señor. El Señor tiene poder de cambiarme a mí, cambiar a mi esposa. El Señor tiene poder para cambiar aquellas cosas que no nos hace bien. El Señor tiene poder. Tenemos que confiar. Y podrá con Él, el Señor puede. Y podrá con ella, el Señor puede. Él es todopoderoso, ¿sí? Así que traiga toda su ansiedad al Señor, que Él tiene cuidado de usted. Ahí está el versículo 26 al 32, donde Jesús asegura que Dios proveerá para sus necesidades diarias. Si Dios alimenta a las aves y provee vestimenta espléndida a los lirios, ¿cómo no lo hará con nosotros? No proveerá para nosotros que valemos mucho más. Afanarse no ayuda de nada. ¿Entendemos eso? Afanarse no nos ayuda nada. Pero el orar, confiar en el Señor y esperar en el Señor sí ayuda. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar esperando con afán que esperando con paz. Hay diferencia. Y el Señor lo que quiere es que mantengamos la paz. Dice, Dios no ignora nuestras necesidades. ¿Hay alguna necesidad que tenga usted, querido hermano? Espérese. ¿Hay alguna necesidad? No, yo para buscar el bolígrafo para anotar. Ahí tiene, ahí está. ¿Habrá alguna necesidad? Ahora que me sirve algo. Antes que usted la tenga, ya el Señor la conocía. Y antes que usted orara, ya el Señor sabía lo que iba a salir de su boca. Confiemos en Él. El Señor tiene cuidado de nosotros. Vamos terminando. ¿Qué debemos buscar primero antes que preocuparnos? Mateo 6:33, usted se lo sabe de memoria. Más buscar, lo decimos, vamos. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que le busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, acuérdese que lo demás, el Señor tiene cuidado de usted. Lo demás el Señor va a traerlo. A nosotros nos gusta quizás la segunda parte del versículo, pero nos tiene que gustar la primera también. ¿Verdad? La primera, porque la primera es nuestra acción. Y la acción es de acuerdo a la convicción. ¿Y cuál es la convicción? De que el Señor va a cuidar de nosotros. De que el Señor tiene poder para traer las necesidades. Acuérdense algo, estamos hablando de necesidades, no estamos hablando de lujos. Estamos hablando de necesidades. Una cosa es necesidad, otra cosa es lujo. Ahora, Dios es tan bueno que a veces nos da el lujo también. Pero estamos hablando de necesidades. Si yo necesito ver a la selección argentina jugando la final, yo lo que necesito es un televisor que se vea. No importa que no sea smartphone, K4, K8, yo lo que necesito es que se vea. Esa es la necesidad. Ahora, claro que si me lo dejan ver en un 3D y todo eso, ya eso son lujos. O si puedo ir al estadio, ¿verdad? Pero el hecho de que yo poder verlo, esa es la necesidad y punto, ya. Y si lo puedo ver, gloria al Señor. Ahora, de la misma manera en todas nuestras situaciones. Lo que Dios promete es estar con nosotros porque Él conoce todas nuestras necesidades y tiene poder para suplirlas. Y déjeme decirle, hay necesidades muy grandes, pero nunca serán más grandes que nuestro Dios. Dios puede. Y por eso buscar el reino de Dios significa someterse momento tras momento a la autoridad de Cristo. Dice ahí, ¿qué promete Dios a los que se someten a Él?
Bueno, las demás cosas serán añadidas. Las demás cosas serán añadidas. Si no, mire para afuera. No la agarró José Luis. Las demás cosas serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. ¿Qué afirmación hace Pablo en Filipenses 4:13? Estamos en la última. Todo lo puedo en Filipenses que me fortalece. No, ¿cómo es? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tenemos que entender eso. En nosotros mismos no podemos, como dice más abajo ahí, pero en el Señor podemos hacer las cosas. En el Señor podemos ser fieles. En el Señor podemos abandonar el pecado. En el Señor podemos trabajar para Él. En el Señor podemos servirle. En el Señor podemos ganar almas. En el Señor podemos edificar a hermanos. En el Señor podemos. En el Señor. Ahora, Pablo hablaba de finanzas, ¿se acuerdan? En este pasaje 4:13, dice, he aprendido si tengo escasez o si tengo abundancia. He sido enseñado, decía Pablo. Y entonces termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora le hago una pregunta, querido hermano. Cuando no hay nada, ¿usted todo lo puede en Cristo? Cuando hay, gloria a Dios, ahí dice, todo lo puedo en Cristo, y con gozo. ¿Y cuando no hay? Ahora, no le estoy diciendo que pierda el gozo cuando no hay. Mantenga el gozo y ore. Porque la oración da descanso al alma. Porque cuando usted ora y sabe que Dios escucha, su alma descansa. Y eso es lo que quiere el Señor. Terminamos ahí viendo esto. ¿Cuáles de estas variaciones de la frase es imposible le afecta a usted? Y quiero solamente leerlas. Después, si usted quiere, se la envío. No puedo perdonar. No puedo tener paciencia. No creo que Dios me perdone. No creo que Dios pueda usar. Nunca voy a tener buenos amigos. No puedo vencer las tentaciones. Me siento como un fracaso. No puedo cambiar mi carácter. Así soy yo. El Señor nos tiene en el ¿cómo se llama ese? Donde ponen, en el torno. El Señor no está trabajando. No se preocupe, el Señor va a obrar. Nunca voy a ser un cristiano victorioso. Mentira de Satanás. Mis problemas familiares no tienen remedio. El Señor sí. No puedo vencer mi adicción a la pornografía. El Señor ayuda. El Señor da la victoria. No veo salida para mejorar mi finanza. El Señor puede darte sabiduría de cómo trabajar. No puedo salir bien en mis estudios. Yo tengo un trabajo que hacer, mire, pero he decidido confiar en el Señor. Y podemos agregar otros más ahí. Estos son los imposibles que quizás tengamos algunos de nosotros. Pero tengo que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo que es imposible para mí, es posible para mi Señor. Y eso es lo maravilloso. Entonces esa lista de arriba nos lleva a decir que nosotros somos débiles, pero en el Señor somos fuertes. Dice 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios 12, 7 al 10. Dice así. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me salte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando usted cree que usted puede, sobre usted no va a reposar el poder de Cristo. ¿Me está entendiendo, hermano? Cuando usted crea que usted puede solo, el poder de Dios no estará sobre usted. Pero cuando usted reconozca que usted no puede,
el poder de Dios va a reposar sobre usted y entonces usted lo va a poder hacer en Cristo. Mientras yo crea que yo puedo, el Señor dice, si tú puedes, adelante. Pero cuando yo digo no puedo, el Señor viene y el Señor obra. Entonces muchas veces le hemos dicho al Señor quizás, yo puedo. Y el Señor dice, tú puedes, adelante. Y cuando nos damos contra la pared, entonces ahí decimos, ay Dios, yo no puedo, ven tú. Y cuando me humillo, el Señor viene y su poder está sobre mí, para que en mi debilidad yo pueda hacer cosas para el Señor por el poder de Cristo. Amén. No soy yo, sino es la gracia del Señor. ¿De quién depende la victoria? ¿De usted o de Dios? Y déjeme decirle algo, a veces hacemos cosas hermosas, ¿verdad? Y estamos con el corazón gozoso y viene el enemigo y lo daña. Porque le hace creer a usted y a mí de que fuimos nosotros. Y no fuimos nosotros, fue Dios. Y si algo hicimos fue por la gracia del Señor. Y si algo pasó a través de nuestra vida fue por la gracia del Señor. Y si predicaste y alguien se salvó, fue la gracia del Señor. Y si hablaste con un hermano y se restauró, fue la gracia de Dios. Entonces, Dios es que debe llevarse toda la gloria, porque no depende de mí la victoria, sino del Señor. Es tiempo de decir lo siguiente, ¿verdad? Y ahí le dejo el versículo para memorizar. ¿Estoy dispuesto a decir cuando soy débil, entonces soy fuerte? No me enfocaré mi atención en mis problemas o limitaciones, sino en el poder de Dios, quien dice, no temas, yo te ayudo. ¿Creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Yo creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy dispuesto a entregar mis circunstancias a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, tu siervo, listo para hacer tu voluntad. Confío en ti para que las cosas que parecen imposibles en mi vida, yo no puedo, pero tú sí puedes. Esas son las cosas que tenemos que tener claras. ¿Estamos dispuestos a reconocerlas? El versículo que le dejo para memorizar, 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Queridos hermanos, en esta noche vamos a orar, pero recordando que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Recordando la actitud que tenemos que tener de humillarnos y confiar en aquel que puede obrar en nuestras debilidades para la gloria del Señor. Oramos.